Fausto. El tráfico de la ciudad me retrasó y después de varias aglomeraciones entendí que algo no deseaba verme durante las consultas. Llegué a la casa de Pachita 30 segundos antes de que iniciaran las operaciones de los ojos. Saludé al hermano y ocupé mi lugar mientras veía cómo los pacientes eran intervenidos. El primer enfermo que ocupó la cama fue un muchacho que tenía sordera total en ambos oídos. Era además mudo y, como en casos similares, la dificultad de reconocer si la intervención tenía éxito era mayúscula. Se llamaba Fausto y al terminar la operación, el hermano recordó el Fausto de Goethe y nos dijo que la historia era verdadera. Después, el hermano me preguntó por mi bienestar y le conté que el día anterior había hablado con unos amigos acerca de Cuauhtémoc. Dijeron que éramos unos cavernícolas y que hacíamos sacrificios, ¿verdad? No, hermano, le respondí con seriedad. Hablamos acerca del nivel de conciencia en el cual te encuentras y yo llegué a la conclusión de que no lo entendía como quisiera. Armando se había acercado a nosotros y escuchaba con mucho interés nuestra conversación, y al oírme que no entendía el nivel del hermano, sonrió, como diciendo que pedía demasiado. Es muy bello y hermoso, Jacobo, me contestó el hermano. ¿Pero qué es? Por ejemplo, cuando dijiste que tenías una misión urgente, ¿qué era? Un ciclón se acercaba al territorio de los indios Coras y fui a pedirle a mi padre protección para ellos. ¿Y lo conseguiste? Sí, el ciclón fue desviado de su trayectoria. También me gustaría ver más de lo que sucede en las operaciones, continué. El hermano no me respondió de inmediato, pero luego de unos segundos me dijo algo que me sorprendió y agradó. Voy a pedirle a mi padre que haga un milagro para ti. El siguiente enfermo fue introducido en una silla de ruedas. Junto a él, otros 2 pacientes en otras tantas sillas similares esperaban su turno. Es un gran músico, continuó el hermano. Su cuerpo estaba completamente flácido y paralizado. Lo colocamos sobre un costado y el cuchillo de monte hizo una incisión de 10 centímetros. El hermano pidió una sonda y colocó un extremo dentro de la herida y el otro en la boca de Pachita. De nuevo, un líquido rojo empezó a atravesar la extensión de la sonda. El enfermo tenía una infección terrible y el procedimiento estaba dirigido a purificarlo. Al terminar, saturé y después Armando vendó. El hijo del músico lo ayudó a ocupar la silla de ruedas y yo me compadecí por su dificultad de movimientos. ¿Por qué suceden estas cosas?, pregunté en voz alta. El hermano se aproximó a mí y en un susurro me dijo que el músico se excitaba y los metales de su instrumento se caldeaban y luego salía al frío y descuidaba su materia. Por ello se debilitan, Jacobo. No quedé muy satisfecho con la respuesta y ayudé al siguiente paciente paralítico. Tenía puesto un corset que lo ayudaba a mantener rígida su espalda. Boca abajo, el cuchillo penetró una localización aledaña a la columna y unos huesos fueron colocados en esta. Observé que el enfermo manifestaba una tranquilidad y una humildad extraordinaria y al terminar lo comenté. Es que, dijo el hermano, ha conocido en su situación el poder de Dios. Si Dios lo desea, puede acabar con un hombre o hacerlo renacer. Nada es comparable con su gloria y poderío.
noté que Cande se aproximaba a la única veladora que alumbraba el recinto y la apagaba. Después de unos minutos, se acercó otra vez y la prendió. Más tarde, la volvió a apagar. Intrigado, le pregunté por la razón de los cambios de luz y no entendí su respuesta. Súbitamente, el hermano se dirigió a mí y me dijo que veía que por fin estaba yo alcanzando la paz. Viviste muchas vidas, Jacobo, y solo en esta estás sintiendo el sufrimiento de tu prójimo. El sentir ese sufrimiento es lo que te traerá la paz. Yo tenía muchas preguntas que hacer e iba a aprovechar ese momento para preguntarle al hermano si era uno o se dividía, pero Memo me interrumpió. «Hermano, hay un daño. ¿Lo dejamos para el final?» «Por supuesto, pequeño. Mi materia está muy cansada y quizás me la lleve pronto. ¿Estarías dispuesto a acompañarla?» «Claro», contestó Memo, mientras un escalofrío recorría mi espina dorsal. «Hermano», volvió a decir Memo, «aquí está el padre E. Dile a ese buen hombre que pase». «Jacobo», me dijo el hermano, «el padre E es un hombre maravilloso. Trabaja en la sierra con los tarahumaras y todo lo da para disminuir sus dolores. Se merece todo nuestro amor y ayuda». Cuando era joven e iniciaba su sacerdocio, las mujeres lo tentaban porque era muy guapo y decidió caparse para no caer en tentaciones. Un hombre alto, de facciones agradables y con una mirada bondadosa, se aproximó al cuerpo de Pachita y saludó al hermano con una sinceridad e intensidad tales que todos lo volteamos a ver. «¿Cómo está mi pequeño?» «Con la espalda de burro y quejándome de dolores. Yo creo que lo que necesito es una grúa». «¿Y cómo están sus indios?» «Pues ahora lucho por crear una granja en la que convivan niños y ancianos, se ayuden y aprendan unos de otros». «Acérquese, mi pequeño. Vamos a ver qué tiene en su espalda». Con las palmas de las manos de Pachita separadas unos centímetros de la espalda del sacerdote, el hermano hizo un diagnóstico. «Acuéstese, mi muchachito, que vamos a fortificar esa columna. Usted ya debería descansar. Es mucho el peso que carga». Con la espalda al descubierto, el hermano localizó la zona adolorida y empezó a trabajar en ella. Hizo una incisión de por lo menos 30 centímetros y dejó al descubierto la columna vertebral. Le pidió a Armando unos huesos y con el mango del cuchillo los introdujo entre las vértebras. El enfermo se quejaba y rezaba a Dios, cuando por fin saturé la herida, la que se cerró instantáneamente. Al salir del recinto, el hermano nos confió que se sentía muy triste, pero la razón de su tristeza no la puedo reproducir aquí. La última operación fue la de una mujer con un daño materializado en su espalda. Obesa y de tez ceniza, entró acompañada por 2 de sus hijas. Se quejaba amargamente del dolor de espalda y nos costó mucho trabajo acostarla boca abajo en la cama. El hermano palpó la espalda y nos pidió que la colocáramos de costado. Alrededor nuestro, todos los ayudantes se tomaron de las manos, haciendo una cadena de protección. Doña Candelaria tomó una botella de bálsamo y empezó a lanzar gotas del mismo sobre mi cabeza, la de Pachita, Memo y Armando. «Recemos, hermanos», nos pidió Cuauhtémoc. Introdujo el cuchillo en la espalda de la dañada
y forcejeó unos segundos intentando extraer algo. Yo sostenía la mano de la enferma y me sentía muy energetizado y fuerte. El hermano me tomó de la mano derecha y la colocó directamente sobre el daño. Palpé un tejido blando con excrescencias y lo empecé a jalar. Sentía que debía ser muy fuerte y vi cómo ese tejido ocupaba toda mi mano. Tiré con fuerza y lo saqué, colocándolo en un papel negro que Cande me ofreció. Pregunté si era todo y el hermano me hizo volver a introducir mi mano. Y esta vez palpé una esfera del tamaño de un ojo que me pareció poseer relieves como los de la cabeza de un hombre. La saqué y la coloqué en el papel negro. Me sentía muy raro y noté que todos los ayudantes me miraban con una especie de nuevo respeto y admiración. Saturé y Armando vendó. Se llevaron a la mujer y Pachita ocupó la silla junto al altar. Memo se paró frente a ella y yo recordé que Armando había impedido que los visitantes se acercaran al altar durante las operaciones. El hermano se despidió de todos y su cuerpo se convulsionó, pero Pachita no regresó. En su lugar, una voz infrahumana empezó a balbucear cosas ininteligibles mientras el cuerpo de Pachita seguía convulsionándose. Con un movimiento rápido, las piernas de Pachita se abrieron y orinó. Cande se acercó a la cara de Pachita y le colocó sus manos frente a los ojos. ¡Toma luz! Y vete. Cande repitió varias veces la orden y por fin Pachita se recuperó. Me acerqué a Armando para preguntarle algo y Memo intervino diciéndome que todavía me faltaba verlo mejor. Cuando las botellas de alcohol se rompen y caen cosas del techo. A mí, me dijo Armando, un daño me destruyó un testículo cuando una vez intenté darle luz. Es muy peligroso. Las hijas de la mujer del daño preguntaron por mí y les comenté lo que había sacado del cuerpo de su madre. Memo les pidió dormirse hasta después de la 1 de la mañana. Cuando terminé de colocar los daños en el papel negro, vi que el hermano tomaba una especie de palma. No supe cómo ni de dónde apareció en la cama de operaciones y envolvió el papel conteniendo los daños con ella. Apretó fuertemente el paquete como si hubiera querido ahorcar los daños y después se lo ofreció a Memo. Antes de que cante el gallo, le dijo el hermano a Memo, vendrán a reclamarlo y tú tendrás que hacer el trato. El padre E no tenía a quien lo llevara a su casa y yo me presté para conducirlo. En el camino me habló de su propia obra y me pareció extraordinaria. Pachita se ve muy acabada, me dijo de pronto. Hace 6 años se veía mucho más joven. Deben ser las continuas penas y la intensidad de su trabajo. Un día, después de las operaciones, un daño violento se le metió al cuerpo y estuvo a punto de matar a la enferma del cual lo había extraído. Me había operado y yo descansaba en un cuarto de su casa, cuando la vi venir con un cuchillo en la mano. La abracé fuertemente mientras Enrique trató de quitarle el cuchillo, pero todo fue inútil. Por fin, Cande nos lanzó agua bendita y por accidente yo mezclé la sangre de una herida mía que por el esfuerzo se abrió, con la que brotaba de una mano de Pachita que se había lastimado, y eso alejó al espíritu. A pesar de todo su cansancio, continuó el padre, sigue conservando una magnífica dosis de humor, y eso es extraordinario. Era cierto. Esa tarde,
durante una operación oímos el sonido de una sirena de patrulla. El hermano había volteado a verme y con una sonrisa dijo que sería interesante que la policía penetrara al recinto y nos encontrara. ¿Se imaginan?, había dicho. Apareceríamos en la portada de la alarma. Vieja bruja, ejecutando ceremonias de sangre e iniciando en la magia negra a jóvenes ingenuos. Al llegar esa madrugada a mi casa y entrar a mi cuarto, me di cuenta que algo había colocado un libro junto a la cabecera de mi cama. Era el Fausto de Goethe. Lo empecé a leer y supe que el hermano tenía razón. La historia era verídica. La obra. Es el creador de todas las cosas, poseedor de toda sabiduría, no teniendo otro origen que Él mismo, autor del tiempo, creador de las formas, dotado de la sabiduría universal, Rey de la naturaleza objetiva, Señor de los mundos, de la causa, de la generación, del estado libre y aprisionado. Está en verdad unido al ser, el inmortal, residiendo como Señor. Él es el conocedor, el que penetra todas las cosas, el protector de esta esfera, dirigiendo siempre este mundo mudable. No se sabría encontrar otra causa a los movimientos del mundo y de los astros. Es aquel que desde la antigüedad dispone el ser y que en verdad penetra en él todas las ciencias, en este Dios que ilumina la conciencia individual, causa de libertad. Quiero buscar mi refugio. Es el ser indiviso, dominando la actividad, en la paz perfecta, en quien no se encuentra ninguna falta, puro de toda mancha, puente supremo que lleva a la inmortalidad, semejante al fuego perpetuo de los tizones rojos. Cuando como una alfombra los hombres arrollen al cielo, entonces, y solamente entonces, cesará el dolor para los que conocen a Dios. Conociendo pues al ser por la fuerza de la meditación y por favor de Dios, y realizando la forma superior de vida, es como se muestra a nosotros la suprema verdad en toda su plenitud. Este secreto supremo, contenido en la ciencia final de la sabiduría, enseñado en los pasados siglos, no debe ser enseñado a aquel que no posea la paz perfecta, o que menosprecie al deber filial, o que rompa la regla de la disciplina. Para aquel que ofrece a Dios la devoción suprema y a su instructor como a Dios, estas verdades, con toda incertidumbre, resplandecerán para esta alma grande. Para esta alma grande resplandecerán. Esta sexta parte del Shweta Upanishad me vino a la memoria a la mañana siguiente. Durante varios meses, cuando conocí a don Lucio y lo oí hablar, me pregunté sobre el significado de la conciencia. ¿Qué es lo que conecta la conciencia individual con el ser? ¿Qué es lo que ilumina al hombre y lo conecta con la paz? Había descubierto en mí mismo la existencia de una sabiduría luminosa envuelta en capas de estructuras y por la meditación aprendí a perforarlas para dejar aflorar lo que sabe y es. Vi el mismo proceso en todos aquellos que utilizaban la técnica y llegué a la conclusión de que la meditación libre conecta al ser con lo que ilumina. Mi espíritu curioso y conocedor de algunas reglas del pensar científico se habían enfrascado en la difícil tarea de averiguar cómo se realizaba el portento del contacto con el que no puede mencionarse, con la voz,
con el Tao, con el ser, con Dios. Descubrí que el espacio está organizado y que una de las bases del contacto es reproducir tal organización en el sistema nervioso. Se requiere, como dice el Upanishad citado al principio, arrollar al cielo como una alfombra, es decir, incluirlo todo dentro de una generalización más unificada y convergente. Ese incremento en la capacidad de unificación era una de las reglas, pero no bastaba. Debía aumentarse la coherencia para llegar al orden perfecto y a la calma. El espacio y el cerebro debían ser simétricos y reflejarse mutuamente en un incremento de convergencia y de redundancia. La actividad cerebral debía ayudar al contacto convirtiéndose en un modelo perfecto del todo, para que éste pudiera verse a sí mismo y reflejar la existencia en sí misma. La luz era el contacto, y este no significaba nada parecido a una comunicación de un ser con otro, a una conversación o contacto de un humano con otro, sino más bien al embebimiento del todo en su propio reflejo. Me desesperaba ver tanto anhelo por concretizar y trasladar lo inconmensurable a una dimensión humanoide. Esa mañana del miércoles resolví no dejarme envolver jamás en discusiones estériles y me preparé para adquirir fuerzas para ayudar en las operaciones de la tarde. En el nombre del Padre, yo te saludo, le dije al hermano al entrar al recinto. En el mismo nombre, yo te respondo. Me coloqué a un lado del cuerpo de Pachita y empecé a ayudar en las consultas. Faltaban más de 25 y cada enfermo debía ser reconocido, diagnosticado, además de recibir una hoja con las recetas pertinentes anotadas en ella. Después de una hora, el hermano pidió no aceptar más enfermos que los expresamente anotados en la lista. El mundo, me dijo, está atravesando una crisis terrible y tengo muchas misiones urgentes. Fui a preguntar cuántas consultas faltaban y me respondieron que 9. Pasaron a la niña sobreanestesiada y me acerqué a ella y le acaricié su carita. La acostamos en la cama y el hermano la reconoció. Oyó las quejas de sus padres y los consoló diciéndoles que venía una mejoría y que pronto todo iría bien. Este angelito me fue enviado para rehacerlo y veo que pronto empezará a caminar. Si estuviésemos en su cuerpo, sabríamos de su terrible desesperación. Reconoce a sus padres y a su hermano y trata de comunicarse, pero no puede. Vi la cara de la mamá de la niña y reconocí su dolor y su súbita comprensión por lo que decía el hermano. Comenzó a llorar y la consolé mientras el papá colocaba a su hija en su silla de ruedas. Después entró una ancianita. La reconocí inmediatamente. El hermano la había operado hacía unas semanas. Era bajita, delgada y con todo su cabello plateado. Nos reconocimos mutuamente y observé que ya no se quejaba de dolores. Había venido a saludar al hermano y a pedirle un reconocimiento. Este la encontró sana y la despidió con un abrazo. «Ya no tienes cáncer», le dijo, «ya estás sana». La gente venía con un huevo que el hermano utilizaba para limpiarlos. Un señor vestido de traje se acercó y le ofreció el blanquillo a Cuauhtémoc. Este, a través del cuerpo de Pachita, lo tomó y al empezar a rozar al hombre, literalmente hizo explotar el huevo. La clara
bañó el hombro del señor, y Cuauhtémoc, muy apurado, se apresuró a limpiar su traje con la misma túnica. «Eres de acero», le dijo después de limpiarlo. «Tienes una cruz en tu pecho, y tu rigidez y fuerza, ya lo ves, han hecho que el cascarón no resistiera. Estás muy sano, puedes irte». La siguiente persona me impresionó. Venía literalmente cargada en brazos. Era una mujer madura, de mirada perdida y cuerpo lleno de temblores. «¿Qué tiene mi muchachita linda?». El acompañante empezó a responder a nombre de la enferma, y después ella continuó. Su voz era débil y tartamudeaba al decir las palabras. «Hace 8 años me casé», empezó diciendo, «y han sido un tormento terrible. No vivo con mi marido y cada vez que me visita me enfermo terriblemente. La última vez me quedé ciega y paralítica». El hermano la miraba con atención y de pronto le dijo que tenía un daño y que era necesario extraerlo. Dio instrucciones para la próxima cita y añadió que la ceguera no era interna, sino externa, y que la mujer debía ser fuerte para resistir, puesto que lo que le sucedía no provenía de ella misma. Cuando la mujer se alejó, el hermano me preguntó si había olido la peste de la mujer. «Claro», le respondí, «olía terriblemente mal». «La tienen viviendo en medio de caca», me dijo Cuauhtémoc. La siguiente persona se quejó de que sus hijos se estaban echando a perder por culpa de su padre. «Estoy separada de él y cada vez que viene a la casa todo se vuelve un infierno y mis hijos se trastornan terriblemente». «Mi pequeña», le dijo el hermano, «tú misma les inculcaste el amor y respeto hacia su padre y nunca les dijiste la verdad sobre su conducta. Ahora nadie puede decirles la verdad porque los destruiría. Es un caso muy difícil, pero yo le pediré a mi padre que lleve luz hacia los tuyos». «Mi hijo es un borracho y no quiere dejar la bebida por nada del mundo», dijo una mujer entrada en años. «Ayúdame, por caridad». «Mira, mi niña», le dijo Cuauhtémoc, «es muy sencillo. Vas a comprar una botella de vino y 3 ranas. Las ranas las echas al vino y las dejas que se pudran adentro. Sin que tu hijo se dé cuenta, le das a beber un poquito de eso y ya verás que nunca jamás te vuelve a probar alcohol». La siguiente persona entró en una silla de ruedas. Era una anciana muy bella, que al empezar a hablar rompió a llorar amargamente. «No puedo andar, hermanito. Me duele mi cadera y mi espalda y estoy muy débil». «¿De dónde eres, muchachita preciosa?», le preguntó el hermano a la anciana. No alcancé a oír lo que contestó, pero Cuauhtémoc comentó que en ese lugar había sido atendido de sus heridas por el padre Elías. «Pues él es precisamente mi protector», le dijo la anciana. «Entonces somos de la misma tribu», le dijo el hermano. «¿Qué le pasó que ya no puede andar?». «Pues no sé, algo habré hecho mal, pero no sé qué». «A ver, mi linda, el poder del Señor no tiene límites y usted se va a parar de su silla y va a caminar». La anciana negó con la cabeza, pero el hermano insistió tanto
que en un esfuerzo tremendo la mujer se paró y con ayuda de Armando y el hermano caminó unos pasos. Después se volvió a sentar y el hermano le recetó una pomada y unas hierbas. Le dijo cómo prepararlas y usarlas. Al final de las consultas vino L, una mujer alta, de pelo negro azabache y fisonomía egipcia. Se acercó al hermano y lo saludó. ¿Por qué está triste, mi pequeña? No tiene importancia, hermano, le contestó L. Hay tanto dolor que lo mío es solo un detalle sin importancia. No, mi pequeña, todo tiene importancia, y lo tuyo también. Cuéntame, ¿qué te sucede? Iban a traer al primer paciente para operarlo cuando el hermano nos llamó a todos y pidió nuestra atención. Mi carne, empezó diciendo, cree que no tiene límite. Si de ella dependiera, podría estar trabajando día y noche sin parar, pero eso acabaría con ella. Debéis cuidarla y protegerla de excesos. Trajeron al primer paciente de ojos y el cuchillo de monte penetró sus globos oculares. El padre E había entrado al recinto y sostenía el cuchillo. El hermano lo iba a operar de nuevo junto con otro sacerdote que también sufría de su espalda. Después trajeron a un muchacho sordo. Lo acostamos y después de hacerle un campo operatorio con un algodón, el hermano introdujo el cuchillo de monte a través del conducto auditivo del muchacho. Yo le gritaba en su oído, intentando detectar algún signo de audición. ¿Oyes? De pronto, el muchacho contestó que no oía. ¿Cómo está esto?, pregunté yo. ¿Contesta que no oye? Y solo puede contestar sí oye. El hermano volteó a verme y rompió a reír a carcajadas. Lo acompañé y a partir de ese instante todo fue alegría en el recinto. Yo nunca me había sentido tan cerca de Cuauhtémoc y en verdad me gustó la sensación de camaradería. L se colocó a mi izquierda y esperamos al siguiente enfermo. Pasaron a un señor con barba blanca que iba a ser intervenido de sus riñones y su próstata. Le tomé la mano y me di cuenta que estaba completamente relajado. El hermano abrió una incisión gigantesca, mientras el hombre no manifestaba ningún signo de dolor. ¿Es que no te duele?, le pregunté asombrado. Dios opera a través de Pachita, y yo tengo absoluta fe, y eso hace que no me duela, me contestó aquel hombre increíble. Después de saturar y ver cómo las incisiones se cerraban casi instantáneamente, volteamos al hombre boca arriba, y el hermano introdujo la punta del cuchillo de monte en el pene, a través del orificio urinario. El hombre había juntado las palmas de sus manos y colocándoselas sobre el pecho, rezaba, mientras el cuchillo lo penetraba sin haber signos de dolor. Admiré a esa persona y me pareció increíble su capacidad de confianza. En el momento en el que lo cargaban para acostarlo en el suelo del recinto, entró Armando. Venía muy enojado porque había mucha gente en el recinto y empezó a organizar la sesión pidiendo orden. La siguiente mujer fue una americana. Tenía un tumor en uno de sus pechos. Le quitamos la blusa y acostada boca arriba, el cuchillo penetró uno de sus senos. La incisión que hizo fue tremenda y la sangre brotaba inconteniblemente de la misma. Al terminar, el hermano me indicó que tradujera que el pecho quedaría un poco duro, pero libre de toda enfermedad.
Se lo dije y la mujer agradeció. Memo entró al recinto y en un susurro le comunicó algo al hermano. Este volteó a verlo y en voz alta le dijo que quien quisiera enseñar debía ser un espejo pulido. Lo que se quiere enseñar debe ser un reflejo de uno mismo. El siguiente paciente fue el padre E. Sus huesos estaban débiles y cualquier esfuerzo hacía que se le quebraran. Lo acostamos boca abajo y después de palpar y reconocer su espalda, el hermano abrió una incisión cerca de la columna. Le pidió a Armando cartílagos, los que introdujo en la columna pegándoles con el mango del cuchillo. Saturé la herida y ésta se cerró. El siguiente paciente fue el padre H. Durante las consultas, yo había visto varias monjas y varios sacerdotes en las operaciones. La iglesia en sus miembros no rechazaba la labor de Cuauhtémoc. El padre H sufría de la base de su columna y de una pierna. Cuauhtémoc abrió el muslo con el cuchillo y empezó a palpar el fémur. De pronto, levantó su brazo derecho y colocó su palma hacia arriba. Pareció tomar algo del espacio e introducirlo al fémur. «Mira lo que me han enviado», me dijo enseguida. Llevó mi mano al muslo y pude tocar el fémur. En un extremo del mismo había un pequeño hueso que claramente no era parte natural de la osamenta. Cuauhtémoc había materializado ese huesecillo y yo al tocarlo comprendí que no había límites. Ya lo había visto y sentido y ahora de nuevo me volvía a asombrar. ¿El movimiento de tu mano fue para materializar?, le pregunté a Cuauhtémoc enseguida. ¡Claro! Después de colocar aquella materialización, Cuauhtémoc le pidió a Armando que jalara la pierna. Este así lo hizo, y después de saturar, se llevaron al operado a descansar. Él se encargaba de pedir algodones secos y mojados, y ante una indicación mía, contestó que ella había sufrido una operación en carne propia. Cuauhtémoc me cambió un pulmón que tenía cáncer, dijo con voz grave y hombruna. La siguiente paciente fue una mujer adulta. También tenía mala su espalda, y mientras Cuauhtémoc insertaba cartílagos en su columna, la mujer pedía a gritos que ya dejaran de atormentarla. ¿Quiénes?, pregunté yo curioso. Unos seres me martirizan y no encuentro forma de alejarlos de mi cuerpo. ¿Espíritus? Sí. Lo que sucede, empezó a decir el hermano, es que la gente se muere y en ocasiones no se dan cuenta que han muerto. Siguen con sus envidias y odios y necesitan recibir la luz para darse cuenta y cambiar de nivel. Así es que era cierto, que algunos hombres no se daban cuenta y otros sí se percataban de su muerte. Pensé asombrado. Después de la señora, otra mujer ocupó la cama de operaciones. Iba a ser operada de su vesícula. Le tomé la mano mientras Cuauhtémoc abría un costado. La mujer me apretaba la mano y sus uñas se incrustaron en mi carne. Casi grité de dolor y de repente noté que a la mujer le sucedía algo muy extraño. No parecía dolerle, pero en cambio expresaba tener sensaciones sumamente extrañas. Gritaba de asombro y sorpresa, y no de dolor. Al final de las operaciones, manifesté que me dolía mi pierna izquierda. El hermano me hizo acostar en la cama boca abajo y me dio un masaje en la espalda que alivió mi dolor instantáneamente.
El hermano me había dicho que yo recibiría una lección todos los días, y supe que era cierto. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta 10ª parte de este maravilloso libro. Te mando un abrazo con mucho cariño.